La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a abrir nuestras Biblias. El domingo, que fue el último día que yo presenté el mensaje, hablábamos de estar, hablar, compartir con el Señor, pero no conocerle. Y también compartí el practicar una religión, pero tampoco conocerle en medio de la religión. Y mi punto de vista era que para conocer al Señor y para conocer su gracia, su bondad, eso es por revelación y no por religión. Entonces veíamos los puntos de vista en donde el corazón era necesario que fuese lleno de la presencia del Espíritu Santo para poder conocer los misterios de lo espiritual. La verdad de que lo espiritual se entiende solamente con el Espíritu, y obviamente el Espíritu Santo es necesario en nuestros corazones, pero para que el Espíritu Santo, y es lo que voy a enfocarme hoy para darle seguimiento, para que el Espíritu Santo more en nuestros corazones y pueda darnos ese conocimiento y podamos tener esa relación con Dios, nuestro corazón tiene que ser tratado, limpiado, preparado para que el Espíritu de Dios lo habite. O sea, no puede el Espíritu de Dios habitar un corazón que no ha sido preparado de parte de Dios, ni apto para que sea morada del Espíritu Santo. Entonces ese proceso es al que yo quiero que entremos hoy a ver, para que así comprendamos que hay ciertos principios para que el Espíritu de Dios esté en el corazón de la persona y entonces conozca de Dios y camine conforme la palabra y la voluntad de Dios. Para ello yo le quiero llevar al Salmo 51, por favor. Es un salmo de el rey David que sale de lo más profundo de su corazón después de haber resbalado. Oiga esto, después de haberle fallado al Señor, después de haber cometido una falta grave delante del Señor, pero que como conoce al Señor, pues nos muestra en este Salmo 51 los principios esenciales para que cuando nosotros los creyentes, porque esto va dirigido a los creyentes, podamos tomar una actitud de reconsideración para que el enemigo no aproveche y siga destruyendo la vida o siga conduciéndola en una dirección equivocada, sino que se dirija en una dirección apropiada para reconciliarse con su Señor. En el Salmo 51 vamos a leer 10 versos, nada más, es donde vamos a centrar la presentación. Dice así, en el nombre de Jesús leemos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Padre nuestro, esta noche nos presentamos ante ti para poder darte nuestro culto, entregarte nuestras gratitudes, nuestros agradecimientos, y a la vez, Señor, escuchar tu mensaje, tu palabra que edifica, que bendice nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que en todo hay un propósito de vida y un propósito que nos conduce a la comunión agradable contigo. Sí, Señor, queremos seguir adelante en esa dirección que tú has determinado para que terminemos nuestra carrera en victoria. Gracias, Señor. Habla, que tu pueblo oye tu palabra. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hace unos 40 años, más o menos 38 años, yo tuve un sueño estando en trabajo en la iglesia de la zona 14 donde yo pertenecía. Yo tuve un sueño y el Señor me mostró a mí un terreno que precisamente yo conocía en ese tiempo, ahí vecino de mi casa, y me lo mostró el Señor, pero de una manera abandonado, de una manera con basura, tal vez despreciado, no muy agradable su aspecto. Y el Señor me decía que así como ese terreno era la vida del hombre sin Dios, y específicamente hablaba de mi vida, me decía, así estaba tu vida. Pero yo trabajé ese terreno, yo lo limpié, yo lo podé, yo lo preparé para construir en él un templo. Y hace 40 años, cuando yo inicié en la obra del Señor, o iniciamos con mi esposa, a mí me llenaba mucho el himno aquel de como un grano de arena. Y ese canto dice que somos templo del Espíritu de Dios. Y yo siempre meditaba en ese misterio de que uno pudiera ser templo, porque habla la Biblia de templo, de morada, de habitación del Espíritu de Dios. Y de alguna forma pues impactaba mi vida y me decía a mí mismo que qué extraordinario es que el Señor, después de ser nosotros una persona prácticamente determinada para condenación, determinada para un juicio, arrastrada por el pecado, arrastrada por la maldad, como Dios determina y nos toma y nos prepara de tal forma que Él mora con nosotros.
porque Él mismo dice en su palabra que Él ya no mora en templos hechos de manos de hombres. Los templos son necesarios y siguen siendo templos y le seguimos llamando templos, pero Él no mora ahí directamente, sino Él quiere morar, y ahora mora, como dice la Escritura, en nuestros corazones. Por eso es que cuando Moisés ve la zarza ardiendo y que no quemaba, no se quemaba, y que una voz le llamaba y le decía: Moisés, Moisés, también esa voz del Señor le dijo: porque el lugar donde estás santo es. Ahora, ¿por qué le dijo que era santo? ¿Será que ese espacito es santo? No, era santo porque ahí estaba la presencia del Señor, ahí estaba Él. Entonces le pone ciertos requisitos a Moisés para que se acerque, porque el lugar con la presencia del Señor es santo. Ahora, por eso nosotros vemos en la Escritura que a la iglesia o a los miembros de la iglesia de Jesucristo se le llaman santos. La iglesia de los santos. Santo tiene diferentes ¿qué diríamos? Tal vez definiciones, aunque una de las más digamos usadas es que santo significa apartado, llamado, escogido. Pero también santo significa que ahí está la presencia de Dios, que ahí mora Dios, que ahí gobierna el Señor. Por eso hay un templo en donde mora el Señor. Entonces, cuando decíamos el domingo la importancia de ser dirigidos por el Espíritu Santo, por la voluntad del Señor, pues necesitamos que esa voz y que esa presencia esté en nosotros. ¿Cómo logramos o cómo se puede tener esa presencia de Dios y esa voz de Dios en nosotros? Obviamente, haciendo Dios el trabajo que me dijo en el sueño: voy a preparar ese terreno, voy a limpiarlo, y entonces ya preparado voy a construir un templo en él. Y es precisamente lo que el Señor hace, porque la persona fuera del conocimiento de Dios, fuera de un encuentro con Dios, fuera de esa relación con Dios, obviamente su corazón está lleno de invasores. Así se le llaman a los espíritus, invasores. ¿Y por qué invasores? Porque el alma, el corazón del hombre no le pertenece al diablo, no le pertenece a los demonios, no les pertenece, pero ellos lo invaden, ellos lo toman y lo manejan. Ellos lo invaden, ellos se posesionan en el corazón de la persona y entonces le dirige como ellos determinan. Entonces, para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, tiene que haber un trabajo de limpieza, un trabajo de desocupación en el corazón del hombre. Entonces, llevándonos yendo al pasaje que leemos, capítulo 51, número 1, primer principio básico es la súplica que hay en este capítulo. La súplica que encontramos ahí, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Número 1, el principio primero para acercarnos a una posible restauración, a una posible
reconciliación, a una posible, a un posible trabajo de Dios en nuestro corazón, es súplica. Es presentarnos delante del Señor, reconocer su poder, reconocer su autoridad, como el apóstol Pablo lo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Reconociendo y conociendo esa autoridad del Señor, podemos acercarnos y podemos pedirle y podemos suplicarle. Cuando yo decía el domingo que Nicodemo, aunque un poquito camuflajeado, se le acercó al Señor porque se le acercó de noche, él lo que iba buscando era algo para él. Y el Señor Jesús le dio, por decir así, la medicina, le dio la facultad cuando le dice: es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Es necesario, Nicodemo, que nazcas del agua y del Espíritu. O sea, hay una respuesta de Dios a toda oración. Hay una respuesta de Dios a toda súplica. Hay una respuesta de Dios a todo clamor. Si tú o yo nos presentamos delante de Dios con una súplica, con un clamor, con una petición, el Señor va a abrir su corazón y va a dar una salida, va a dar una solución a nuestra necesidad. Pero es interesante o es importante que haya una súplica conociendo que el Señor es poderoso y que el Señor puede hacerlo. Como dice la Escritura: el que se acerca a Dios sepa que le haya, no llegue con duda, no llegue con cierta inestabilidad, sino que llegue con firmeza, llegue con convicción. Dígale: Señor, tú puedes hacerlo, tú vas a solucionar, tú vas a realizar lo necesario para arreglar el asunto. Entonces, la súplica que hace aquí el salmista es interesante porque reconoce en el Señor misericordia. ¿Sabe cuándo es que el Señor aplica misericordia al hombre? Cuando Dios le considera su miseria, cuando Dios considera su necesidad profunda. Entonces Dios es movido a misericordia. Y máxime si la persona está suplicando. El verso número 2 sería ya el clamor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ya es un clamor, ya es una solicitud, ya es una rogativa, en donde el salmista reconoce qué es lo que hay en él, qué es lo que necesita que se limpie, que necesita que salga de su corazón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está en mí, está siempre delante de mí. Ese es un reconocimiento de lo que nos está afectando. Reconocer, hermanos, qué es lo que nos está deteniendo. Reconocer qué es lo que nos está estorbando. Reconocer qué es lo que no nos permite avanzar, no nos permite tener una relación con el Señor agradable, libre. Cuando nos cuesta demasiado encontrarnos con el Señor, cuando nos cuesta demasiado leer su palabra, cuando nos cuesta demasiado alabarle, cuando nos cuesta demasiado compartir con la congregación, cuando nos cuesta demasiado ser parte de eso
impide nuestro desarrollo, impide nuestro caminar en el Señor. Entonces el salmista, o sea David, está hablando, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y yo sé que mi pecado está siempre delante de mí. No hay cosa peor que no querer presentar delante del Señor nuestras necesidades, hermano. Como yo lo decía la semana pasada, a veces practicamos el hecho de ocultar, de esconder nuestras peticiones delante de Dios. El Señor está presto a escucharnos, el Señor está presto a oírnos, el Señor está presto a solucionar nuestras situaciones, pero nos negamos a decírselo. Nos negamos a decírselo. Nos reservamos el derecho de esconder, nos reservamos el derecho de presentarlo delante del Señor. Gracias a Dios aquí no hay confesionarios, si no sería peor. Si delante del Señor somos muy pocos, somos un poquito escasos, imagínense que tuviéramos que pasar delante de un hombre, menos todavía. Pero no es delante de los hombres. No es delante de los hombres donde tú o yo tenemos que presentar nuestra necesidad. Es delante de Dios. Es delante de aquel que te ve con ojos de misericordia, que te ve con ojos de bondad, de aquel que te ve con ojos de amor, de aquel que te ve con ojos de restauración. Es delante de Él que tenemos que llegar y abrir nuestro corazón. Por eso dice: si nos acercamos, acerquémonos con un corazón abierto y sincero. ¿Para qué ocultarle al Señor algo que Él sabe, hermano? ¿Para qué? ¿Qué ganamos con ocultarle al Señor algo que Él conoce incluso antes que nosotros lo practiquemos? Antes. Usted quizás diga: bueno, pero lo que yo hice ya lo sabe el Señor. No, lo sabía antes que lo hicieras. Por eso se lo dijo a Caín. Acabamos de hablar de eso. Caín, estoy viendo en tu corazón que hay una intención malísima. Caín, recapacita. Caín, estás a tiempo. Y Caín no había hecho nada malo. Pero el Señor, que conoce lo más íntimo de nuestro ser, lo más íntimo de nuestro corazón, no le podemos ocultar absolutamente nada. Y Él sabe cuando tenemos malas intenciones, Él sabe cuando tenemos malos pensamientos, malos propósitos. Él conoce nuestro corazón, hermano. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué tenemos esa intención? Por eso dice la Escritura que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Es interesante. Es interesante. Por eso nosotros invitamos a que cuando hay un momento de ministración, invitar al pueblo y decirle: venga delante del Señor. No venga delante de los hombres, venga delante del Señor. Preséntese delante del Señor. Verso número 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire qué interesante este verso. Contra ti he pecado. ¿Qué pecado cometió David? ¿Fue un pecado espiritual entonces? ¿Fue un pecado del espíritu? No, fue un pecado secular. Fue un pecado secular. Incluso incluyó un asesinato, el pecado de David.
Pero David dice: he pecado contra ti. Porque la ley es de Dios. La falta es contra Dios. La transgresión es contra Dios. Voy a decir algo. Si el Señor te dice: ama a tu hermano, y no amas a tu hermano, no estás pecando contra tu hermano. Si el Señor te dice: honra a tus padres, y en lugar de honrar a tus padres los deshonras, no estás pecando contra tus padres, estás pecando contra Dios. Estás pecando contra aquel que te dijo: ama a tu hermano o honra a tus padres. La transgresión no es hacia los hombres, la transgresión es hacia Dios, y es más delicado, es más grave. Aquí lo dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando la persona peca, cuando la persona cae en una falta, la reconciliación que hace es con Dios. Es con Dios. Ya lo demás ya es como añadidura, lo demás es como resultado de quizás llegar a la persona que se ha ofendido, quizás llegar a la persona que se le ha agredido, quizás llegar a la persona a la que se le robó, quizás llegar a la persona que se le mintió, quizás llegar a esa persona afectada, pero eso es resultado de. Pero el primer acto que el hombre debe tomar, el primer paso que debe dar, es estar a cuentas con Dios. Como dice ahí en el anuncio de Santa Cena: venid luego y estemos a cuentas. Si estamos a cuentas con Dios, podemos estar a cuentas con los hombres. Pero si no estamos a cuentas con Dios, por más que estemos a cuentas con los hombres, estamos mal. ¿Me estoy explicando? Porque el pecado y la falta es contra Dios. Estuve enfermo y no me fuiste a ver. Tuve hambre y no me diste de comer. Y dice la persona: pues yo no te vi, Señor, nunca te vi. Nunca supe que tenías hambre. ¿Por qué me dices eso? Por cuanto no se lo diste a uno de los que yo dije que le dieras, a mí no me lo diste. Como no hiciste lo que te dije que hicieras hacia él, entonces la falta no es hacia él, la falta es hacia mí. Amén. Es interesante. Por eso se sorprendieron. ¿Cuándo te hemos visto con hambre, Señor? ¿Cuándo te hemos visto enfermo? No me vengas con esas bromas. No me digas que tuviste hambre, que yo no te llevé pan. No, es que no se lo diste al que yo te dije que se lo dieras. No visitaste al que yo te dije que visitaras. Entonces no me visitaste a mí. Hay que tomar en cuenta esto, hermano, que las faltas que cometemos, los errores que cometemos, son hacia Dios. Y por eso Él nos espera siempre, siempre está presto para que lleguemos con un corazón humilde, sencillo, y le digamos: Señor,
quita de mí ese pecado, quita de mí ese pecado. Me está ahogando, me está matando. Hay algo dentro de mí que está encendiendo un fuego que me quema. Porque déjeme decirle, el pecado quema. Y empieza a quemar por los huesos. Verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El verso número 5, como que David hubiese, según algunos criterios teológicos, dicen que como que David hubiese querido justificar su pecado. Como que David haber pensado, sí Señor, cierto que pequé contra ti, necesito que quites el pecado, necesito que me perdones, pero acuérdate que nací en pecado, acuérdate que en pecado me concibió mi madre. Pero no es así, sino que lo que está dando a entender es que el hombre natural y el hombre sin Dios es un hombre de pecado, que peca, que peca. Por eso el Señor Jesucristo fue necesario que viniera para restaurar el corazón del hombre. El hombre nace pecador. De ahí podríamos, así en una tocadita, podríamos ver la pregunta que siempre le hacen a uno: ¿y los niños que se mueren se van al cielo, no? La Biblia dice claramente que se nace en pecado, que se nace en pecado, que es necesario que la sangre de Jesucristo limpie de todo pecado el corazón del hombre. Y de ahí las preguntas subsiguientes: ¿y a qué edad ya piensan? ¿O a qué edad ya pecan? ¿O a qué edad? No. Claro que la escritura, si la vemos un poquito más profunda, un niño que nace en un hogar cristiano, que papá y mamá son cristianos, son creyentes, son hijos de Dios, naturalmente que ese ser viene dentro de un ambiente cristiano, pero hay que conducirlo a que tenga un encuentro con el Señor. Si no, ¿para qué predicarle? Lo dijimos hace como unos 6 meses, prediqué sobre eso. Los cristianos de cuna, le llamé al tema. ¿Se recuerdan que hablé de eso? Hace como unos 3 meses tal vez. Los cristianos de cuna, que no se preocupan ni por entregar su corazón al Señor, ni por reconocer a Jesucristo, a veces hasta por ni siquiera bautizarse. No, si papá y mamá son cristianos, son líderes de la iglesia, no hay problema. Y cuando ya son adultitos empiezan a dar problemas. Y nos damos cuenta que sí necesitan tener un encuentro con el Señor. Entonces pareciera que este verso David está justificándose, pero no se está justificando. Simplemente creemos que la misericordia y la bondad de Dios es necesaria para limpiar nuestro corazón y darnos una vida diferente, hermano. Aleluya. Luego dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Sí, porque el mismo David dice: mientras callé mi pecado, mis huesos desfallecían, morían, se secaban, perdían vigor. Y así nos sucede a nosotros como creyentes,
que cuando ocultamos, cuando escondemos una falta, un pecado delante del Señor, por negligencia, por inocencia o por orgullosos, no la presentamos delante del Señor, sin darnos cuenta, empezamos a debilitarnos. Sin darnos cuenta, empezamos a sentir apatía. No simpatía, sino apatía por las cosas espirituales. Empezamos a ver que nos cuesta. Pensamos 2 veces en asistir al culto. Pensamos 2 veces en agarrar el vehículo. Pero tan lejos, mucho tráfico. O sea, empezamos a ser débiles en el espíritu. Si ya fui el martes, entonces no voy el jueves. Si fui el domingo en la mañana, ¿para qué voy a ir en la tarde? Empezamos a tener manifestaciones de debilidad espiritual, porque no queremos presentar delante de Dios nuestras necesidades. Hermano, dígame usted, ¿qué perdemos si presentamos con sinceridad nuestra necesidad delante del Señor? ¿Qué perdemos? Más perdemos si lo ocultamos. Más perdemos si nos callamos. Más perdemos si no nos acercamos delante del Señor. No sé si usted ve algún deporte, pero en los deportes siempre hay uno que es más, ¿qué diríamos? Tal vez es mejor que el otro. Vemos que uno es mejor, tal vez en un par de boxeadores o un par de jugadores de tenis, en cualquier deporte. Hay uno que es mejor que el otro. Entonces, ese que es mejor está comprometido a ganar el partido porque es el mejor. Pero ¿sabe qué dicen del otro? Que es el menor. Este no tiene nada que perder, hombre. Lo único que tiene es mucho que ganar. Porque si pierde contra este, van a decir, porque ese es mejor que yo, por eso me ganó. Entonces no perdió. Este me ganó porque ni modo, es mejor que yo. Pero si este le gana, no sé si estoy presentando el ejemplo como es. Hay dos peleadores, hay uno que es bueno y otro que no es muy bueno. El que es bueno tiene que ganarle. Y el otro dice, no tengo nada que perder. Si pierdo, porque soy malo. Pero ¿y si gano? Déjeme decirle, si nosotros somos sinceros delante del Señor, si nosotros somos abiertos delante del Señor, si nosotros presentamos la verdad delante del Señor que hay en nuestro corazón, que nos está estorbando, que nos está fastidiando, que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar, nada tenemos que perder, mucho tenemos que ganar. Amén. Eso es lo que le quiero decir. Eso es lo que quiero que usted comprenda. Que nada tenemos que perder, pero tenemos mucho que ganar. El Señor va a abrir sus brazos. El Señor te va a llenar de misericordia y de gracia. Y ganas mucho. Entonces, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque mis huesos ya están desfallecidos, ya están debilitados, ya están llenos de ¿qué es? Estereoporosis, no sé qué sea. Solo poros es, digamos, pues, en buen chapín. Ya están porosos, ya mis huesos no tienen vida. Pero cuando el Señor nos visita con su misericordia, todo nuestro ser vuelve a agarrar vida, vuelve a agarrar vida, vuelve a tener esa vida de Dios, hermano, porque el Señor ha restaurado. Verso número 9:
Por lo tanto, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, para que así creas en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu renovado que esté activo, vivo dentro de mí. Hermanos, el mensaje es el siguiente: no callemos, no callemos, no ocultemos lo que tenemos que presentar delante de Dios, no delante de los hombres, no delante de los hombres. Tú no sabes si delante de los hombres te confiesas y lo que va a hacer es quizás regarlo, y otros lo van a saber lo que tú hiciste. No te confieses delante de los hombres, porque quizás lo que va a hacer es reírse de ti. Y el hombre no puede hacer nada por tu pecado. Nosotros, cuando invitamos, pasen hermanos, si quieren algo que presentar delante del Señor, nosotros lo que hacemos cuando pasamos a orar con ustedes es a apoyarles en oración. No a que me diga, ¿por qué está aquí, hermano? ¿Por qué está aquí? A ver, ¿cuál fue su pecado? Dígame, por favor. No. Lleguemos y digámosle: Padre, óyelo, por favor, escúchalo, Señor, renuévalo, Señor, perdónalo, ten misericordia. ¿Qué le estará diciendo? Mejor si no sabemos, hermano. Mejor si no sabemos. Nos conviene más no saber. Solo apoyémosle en su oración. A mí por eso no mucho me gustan esas oraciones radiales. ¿Ha visto esas oraciones por radio? Mire, usted necesita aceptar a Cristo. A ver, repita esta oración: soy pecador, dice el otro. Perdóname mis pecados, dice. No se trata de repetir oraciones, hermano. Eso nos enseñaron a mí cuando era chiquito. Repita 10 veces esto, 15 veces esto, 5 esto, y ya puede pasar a comulgar. No quería decirlo. Pero aquí no es de repetir. Aquí es de abrir nuestro corazón y de presentarnos delante del Señor con sinceridad y decirle: Señor, en esto estoy fallando. Sí, Señor, mira, por favor, perdóname y limpia mi corazón. Dame un espíritu recto, dame un espíritu limpio, dame un espíritu nuevo. Aleluya, dame un espíritu nuevo. Porque a partir de que yo me levante de este lugar donde estoy arrodillado, quiero ser otra persona. Quiero pensar diferente, quiero actuar diferente, quiero tener intenciones diferentes. Y si tú no me limpias mi corazón, si tú no purificas mi corazón, yo seguiré siendo el mismo hombre y mujer o mujer malo, mala. ¿Me estoy explicando? El mensaje es: haz como David. Preséntate delante del Señor con sinceridad. 4 pasos importantes: súplica, clamor, reconocimiento y declaración total de tu pecado, de tu falta, pero delante de Dios. Yo no sé si cuando se escribió este salmo, David estaba hablando en alta voz. Me acordé de un canto que habla en alta voz. Pero bueno, no sé si David estaba confesándose en alta voz. Pero yo te voy a decir una cosa: Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuando en tu corazón empiezas a hablar con el Señor.
Fíjese que hay un pasaje bíblico que no lo tengo muy claro, pero donde dice que el Señor Jesús habría de venir a levantar a la caña cascada y al pábilo que humea, a restaurar. Y dice que el Señor no iba a proclamar el mensaje en las esquinas a gritos. Él no lo iba a hacer así. O sea, no nos vaya a pasar lo que le pasó a los profetas de Baal, ¿va? No nos vaya a pasar que Elías fue, ¿verdad? Elías ahí miraba a los profetas de Baal, Baal que no sé qué, que no sé cuándo, y que manda fuego y nada, y manda fuego y nada, y manda fuego. Entonces Elías le dice: grítenle más, hombre, tal vez está dormido. Grítenle más, hombre, tal vez le está fallando el oído. Déjame decirle, nuestro Dios no es sordo. Nuestro Dios inclina su oído a todo aquel que clama y pide misericordia, hermano. Él inclina su oído y te atiende, y te oye, y aplica misericordia. Amén. Poquitos me dijeron amén. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a terminar esta noche. Acerquémonos a Dios. Él se acercará a nosotros y estemos a cuentas. Estemos a cuentas con Dios, porque Él conoce tu corazón, Él sabe tus intenciones. No se le puede engañar al Señor. No. El engañado somos nosotros. Los engañados somos nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Abramos nuestro corazón delante de Él. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.